Hola engendros, bienvenidos a la incubadora cósmica, yo soy Maya. Yo soy Andy y hoy vamos a hablar sobre asesinos en serie. Y es por esto que los tripulantes han diseñado un juego. Aquí tenemos 6 modos de operar de asesinos. Y nosotros debemos adivinar si ese asesino existió de verdad o si pertenece al mundo de la ficción. El que gane, gana. El que pierde tiene que hacerle unos masajes en los pies a uno de los tripulantes. Vamos. En Japón surgió una moda bastante perturbadora. La gente quería suicidarse, pero no morir sola. Buscaba a alguien más en internet para que se suicidaran juntos. Ya, está mal escrito, pero bueno. El siguiente personaje, aprovechándose de dicha situación, sufría de un desorden de parafilia psicosexual. En otras palabras, le daba placer el dolor del otro. Su primera víctima fue una joven de 25 años, a la cual envió múltiples emails convenciéndola de suicidarse con él. Al final, la joven acepta, pero al encontrarse con el asesino, este la mata, asfixiándola. Su siguiente víctima fue un adolescente de 14 años. En cada ocasión prometía a sus víctimas una muerte pacífica compartida, pero cuando éstas llegaban al encuentro eran asesinadas. Después de quitarles la vida, el autor del crimen ocultaría los cuerpos en montañas o cerca de represas antes de regresar a casa a ver las grabaciones de los asesinatos. Fue capturado y hallado culpable en el año 2009, donde además recibió la pena de muerte por la horca. Por la horca. Esto me hace dudar de que sea de verdad. Porque ya no, pena de muerte en Japón. Pero en Japón hay pena sí de muerte hay en Japón. Pena de muerte, ¿Sí? pero no sé cuáles son, tipo... Japón, Bueno. gente quería suicidarse. Yo creo que es ficción, parece ficción. Yo me voy porque es de verdad. ¿Qué le pasaba a este man? Pero... Bueno, ya. Le odié a este tipo. Ya, dame. Pedófilo y estrangulador que se calcula llegó a asesinar a cerca de 350 niñas entre Ya, el monstruo de los Andes. Es el monstruo de los Andes. ¿Qué hijo? Ya, pero solo voy a tener de la descripción para nuestro público, ¿ya? Entre 1978 y 1980 ocurrieron los crímenes en Perú, Colombia y Ecuador. Previamente, entre el 69 y el 78, tiempo que estuvo preso por robo de autos, asesinó a 4 reos que habían abusado de él. Fue detenido en 1980, tan solo cumplió una condena de 3 años de prisión, salió libre en 1993 y desde entonces se desconoce su paradero. En 2001 se registraron varios infanticidios atribuidos a él en Leticia, Amazonas, Colombia. Pero no es el de los manglares. No es del Camargo. Es del Camargo. Es que hay el López y el otro. Porque, verás, el Camargo al Camargo lo mataron, pues, ¿o no? Sí, no sé, ya tampoco. A ver, digamos el monstruo de los Andes y ya. Pero sí, puede ser el monstruo de los manglares también. Yo nunca había escuchado de eso. Bueno, tú dices como Camargo. O sea, pero yo digo sí existió. No, sí existió, debe existir. Bien, Mayita. Despiadado y sangriento, aunque fascinante, fue un asesino dispuesto a todo por preservar su libertad. Conoce a su amada después de asesinar a su padre y juntos alcanzan un nivel de sadismo que a su vez alimenta su enfermizo amor. Eso no es Natural Born Killers. No, mentira, no me acuerdo cómo era eso. Es Mickey Knox. No sé si es de apellido Knox. Sí, creo que era Knox. Que a su vez... Sí, es Natural Born Killers. A ver, deja ver, despiadado y sangriento. O podría ser... Preservar su libertad. Bonnie and Clyde, no mentira, alguna cosa. No, pero Bonnie and Clyde no. Se alimenta de su enfermizo amor, sí. Es Mickey and Mallory Knox. Ya. Estas son las cosas que a mí me perturban. Este asesino nunca fue capturado. Operó en el norte de California, Estados Unidos, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar prueba sobre la identidad del asesino. Se estimó que este personaje tendría entre 20 y 30 años.
en el momento de los crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. Como dato curioso, este asesino mandaba cartas en código a los diarios de su país. Zodiac, ¿no? Ajá, afirmando que había asesinado a 37 personas. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril del 2004, pero lo reabrió en marzo del 2007. Y es de Zodiac, es el asesino del Zodiaca. Pero ese man también es del mundo de la ficción, porque hay una película. Ah, también. Ah. Y además no sabemos si es que era uno o varios. O varios, O así varios. que... O varios. Qué estúpido, ya. Normalmente resulta difícil utilizar algún calificativo para referirse a él, ya que hay quienes afirman que no existe palabra que lo describa, excepto monstruo. Sin embargo, el erudito asesino podría ser definido como un psiquiatra sociópata, genio desequilibrado que gusta de la gastronomía, que combinada con su canibalismo provoca curiosas combinaciones como hígado acompañado de habas, el corazón o parte de los órganos de la región craneal, brochetas hechas a partir de sus mejillas, entre otros. Su personalidad es en realidad una amalgama compuesta de dos facetas. Por un lado, es un hombre culto, refinado, de modales exquisitos y buen comportamiento, además de amante del arte, la música clásica y la buena comida, cocina. El alter ego de ese aspecto suyo, que se permite manifestar en instancias más privadas, es un comportamiento cínico, manipulador y con cierta tendencia a castigar con una severidad variable lo que él estima como malos modos. Es Hannibal. Eso, Hannibal. Es Hannibal. Es Hannibal. ¿Has visto la serie Hannibal? No. Yo tampoco. En los 2000, un reportero cubre el caso de 3 amas de casa violadas y asesinadas a sangre fría. Cada una fue estrangulada con un cable de teléfono, metida en una bolsa de plástico y arrojada a las afueras de la ciudad. Las mujeres eran de edades entre 56 y 65 años. A pesar de que este reportero era una persona tímida y pulcra, sus noticias llamaban la atención de sus lectores por la increíble atención a los escalofriantes detalles. De hecho, sus artículos eran tan detallados que trajeron sospechas de la policía local. El reportero fue arrestado y las piezas empezaron a encajar. Se supo que tuvo una relación tormentosa con su madre, que también era ama de casa, y se parecía a las 3 víctimas. Sin embargo, antes de poder siquiera condenarlo, se suicidó en su celda, ahogándose en un balde de agua. Eso me suena que sí pudo haber pasado. Dice en los 2000. En los 2000 es ese. A ver. Yo digo que sí pasó. Yo digo que es de ficción. Otra vez perdí ya. ¡Ay, qué feo! 2 puntos más que yo. ¡Churi! Mi conclusión es que me perturba que hayamos acertado tanto. Pero yo creo que eso se da porque los asesinos en serie como que han adquirido un lugar como que bien predominante en la cultura popular. Está en las pelis, está en los libros. Claro, y como que hay asesinos que se basaron en la ficción para hacer sus cosas y al revés, también la ficción imita a lo que pasó en la realidad. Entonces, creo que es por eso. Sí. Quiero pensar que es por eso. Acuérdense de suscribirse. O porque estás bien perturbado, no ya. sé. Acuérdense de suscribirse, de darle like, de compartir. Y de eso mismo. Exacto. Nos vemos la próxima semana. No maten a nadie. No maten a nadie y comenten. Ya, adiós. Chao.